Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir, les damos la bienvenida a nuestro devocional, Tu Palabra para encontrar el camino, invitándoles para que durante este año nos acerquemos a la Escritura y que hoy específicamente, enero 22 del 2024, hagamos lectura de Génesis capítulos 48 al 50 y Mateo capítulo 15 del 21 al 35. Y bueno, qué bueno es también poder pues recordar un poco acerca de lo que hemos venido estudiando hasta ahora, lo que son las parábolas. Y algo muy importante que en nuestra oración escuchábamos y es que el Señor nos conceda inteligencia espiritual para recibir estas verdades que son reveladas, por supuesto, a través del Maestro por excelencia. Mateo es el Evangelio del Rey. Mateo muestra a nuestro Señor Jesucristo como el Rey, por eso más o menos aparecen 55 veces en el Evangelio de Mateo esta palabra, la palabra reino, porque de alguna manera vamos a ver que cada una de las enseñanzas tiene un propósito y es dar a conocer el reino de los cielos. ¿Y quién da a conocer el reino de los cielos? Pues nuestro Señor Jesucristo, que viene a revelar unos misterios. Y esa es otra palabra, o más bien otra frase que encontramos en Mateo, y es el misterio del reino, el reino de los cielos como tal. La palabra reino aparece 55 veces y la expresión reino de los cielos está registrada aquí en Mateo 35 veces y no aparece en ninguna otra parte de los evangelios de manera tan consistente. De las 15 parábolas registradas en Mateo, todas, excepto tres, comienzan: el reino de los cielos es semejante a, ¿sí? Y pues por otro lado, estas parábolas llamadas misterio de los reinos de los cielos empiezan a describir cuál sería el resultado aquí en la tierra si entendiéramos estos misterios. Quizás, o mejor, estoy completamente segura que ese resultado, por supuesto, empieza en nuestro corazón, sí, empieza a darse de manera individual hasta que se empieza también a generar como un movimiento más colectivo, porque cuando una luz se enciende, empieza a haber también claridad en medio de tanta oscuridad, y ese resultado que ocurre en mi corazón cuando entiendo el misterio del reino de los cielos, a tener, por supuesto, como en todo reino, un rey, ¿sí? Como en todo reino, una cultura y un lenguaje del reino, porque también esto nos muestra el evangelio, que hay un lenguaje, que hay un comportamiento y hay una cultura celestial que es contra la cultura terrenal. Por eso les invitamos para que, si no ha tenido la oportunidad de leer de manera juiciosa el el Evangelio de San Mateo, pues esta sea una oportunidad. Y hoy específicamente, hablando de lo que es el misterio del reino de los cielos, ya en el capítulo 13, en Mateo, el Señor Jesucristo, cuando empieza a hablar en parábolas, ¿sí? No es que esté ocultando la verdad de los corazones sinceros, sino que viene expresiones tan fuertes como las que hay en Mateo 7:6, cuando dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Y sí empieza a haber una selección de parte del Señor Jesucristo. Y empieza a dar estas enseñanzas que es como si estuvieran encriptadas, es como si estuvieran ocultas para aquellos que no tienen algo muy importante. Y es la primera invitación que le quiero hacer hoy, a pedirle al Señor que le conceda inteligencia espiritual. Sí, porque los que eran receptivos a las verdades espirituales comprendían las ilustraciones, pero había algo muy importante: si no las comprendían, como había una necesidad, iban a la fuente misma de la revelación, que es Jesucristo. Y por eso aquellos que fueron llamados sus discípulos siempre lo seguían a todas partes, pero no lo seguían, a diferencia de otros, por una sanidad, por una liberación.
Lo seguían porque había un anhelo de aprender, de descubrir cuál era esa explicación, de descubrir algo que estaba allí, que estaba casi que oculto ante sus sentidos físicos y que necesitaba ser descubierto desde una perspectiva diferente. Entonces, los que tenían esta intención, por eso los que tenían hambre y sed de justicia, los que tenían hambre, los que experimentaban pobreza espiritual, iban a aquel que era fuente de la riqueza espiritual y por eso le seguían, por eso eran sus discípulos. Estaban con él para poder comprenderlas. Entonces, de esta manera es que el Señor Jesucristo alimenta espiritualmente a los que están cerca de él, ¿sí? A los que tienen hambre y sed de su palabra. Tomás de Kempis dice, o dijo, o decía, una de las frases que más me gusta de Tomás de Kempis es: el que está más unido a Jesús, mayores cosas podrá entender, porque la luz de Cristo le alumbrará el camino y disipará toda tiniebla. La ignorancia es una forma de tiniebla, ¿sí? La ignorancia, la obstinación, la terquedad. Mateo 13, del 10 al 11, dice: entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, más allá, más a ellos no les está. Entonces, ¿pero por qué el Señor Jesús se expresaba de esa manera? Porque él conocía el corazón. Y él sabía que habían unos que no valoraban, que aborrecían la palabra. De hecho, en el Salmo 107, y qué bueno que usted tenga la curiosidad y lo vea, hay unas situaciones espirituales muy fuertes, pero una de las situaciones espirituales críticas respecto a aquel que aborreció la palabra, que aborreció el alimento, es que llega a las puertas de la muerte. Y es muy interesante porque son condiciones espirituales que se prestan a partir de no querer, de aborrecerla, de simplemente menospreciarla. Ahora, es muy importante siempre en cada una de estas enseñanzas y de cada consejo que el Señor nos da, porque Mateo 15, por ejemplo, hoy que corresponde a la lectura, nos da consejos, pero esos consejos siempre tienen que estar sobre un corazón dispuesto para el Señor, y de ahí tan importante la parábola que estudiábamos acerca de los terrenos. El terreno es un corazón dispuesto a ser discípulo, el buen terreno. Es aquel que se pone en las manos del Señor y que busca que sea Él el que tome el control, ¿sí? Recordemos rápidamente esos 4 terrenos que representan entonces los tipos de corazón con los que el Señor Jesucristo se encuentra al momento de Él dar a conocer estos consejos y estas verdades. Él tiene el poder de reconocer quiénes realmente son sus discípulos. Juan, capítulo 10, del 27 al 28, dice algo que a mí me transformó la vida con respecto a dejar de ser simplemente un seguidor por conveniencia en el camino del Señor Jesucristo, para querer ser, a pesar de mi debilidad, de mis errores y torpezas, pues una discípula de Cristo. Y Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz. O sea, hay un filtro grande, hay un reconocimiento de aquellos que quieren ser sus discípulos. Y es que dicen: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando usted es una oveja del Señor, cuando usted es oveja, no porque teóricamente se imagina que es oveja, sino que en su vida cotidiana, en su, en su existencia, ha involucrado un estilo de vida donde primero está agudizar los sentidos espirituales, agudizar, como dice Mateo 13:9, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿sí? El que tenga oídos de oveja empieza a oír primero, lo primero que busca es la voz del pastor en la mañana, es lo primero que, que está dispuesto a recibir, que está dispuesto a priorizar, es lo primero. Muchos se levantan temprano a hacer ejercicio, muchos se levantan temprano a hacer cosas muy positivas, ¿sí? Quizás a dejar todo listo para ir a trabajar, tienen unos compromisos y hay una responsabilidad con el mundo
tiene completamente absorbidos, pero esas son sus prioridades. Aquí lo que estamos viendo es que el discípulo tiene como prioridad oír la voz de su pastor y presentarse ante él, porque por eso dice, yo las conozco, ¿sí? Mm, No son ovejas de, no son ovejas de otro redil, ¿no? Es decir, él es la oveja como tal, se caracteriza por tener un solo pastor, y es Jesucristo. A él escucha, no escucha las corrientes de este mundo que también de alguna manera buscan tomar ese rol y llevan mucho ganado al matadero, porque eso es lo que se hace. Básicamente es el engaño del mundo, ¿sí? Y por eso, tristemente, muchos que no son ovejas del Señor, ¿sí? Que empiezan a escuchar la voz de otro pastor, de un pastor que por supuesto lo único que quiere es destruir la oveja, acabar con la oveja. Por eso tan importante estar atentos a lo que dice el Evangelio de Mateo. Así que consideremos cómo está nuestro corazón. Y vamos a recibir un consejo de Mateo, pero antes de recibirlo, teniendo presente esta introducción, ¿qué les parece de allí donde usted está, haga una oración por su corazón y le diga, Señor, yo no quiero iniciar esta semana con un corazón disperso, con un corazón que está apartado de ti, porque el corazón endurecido, superficial, afanado, turbado por otras preocupaciones, jamás podrá valorar tu enseñanza. Y mi corazón muchas veces se encuentra así. Mi corazón muchas veces no está atento a tus principios espirituales. Y yo te pido que me concedas oídos para oír, que tenga yo los oídos de aquella oveja que busca a su pastor. Hoy presento ante ti mi corazón y te pido por favor, Señor, que tomes el control y que riegues ahora en mi corazón de esa agua de tu espíritu, que quites toda espina y que aún extiendas tu mano sobre mí para que mi corazón sea removido y que a través, Señor, de tu Santo Espíritu yo pueda ser sabio y entendido para recibir tu consejo en este día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, pues qué bueno cuando se acerca ya a la escritura, en Mateo capítulo 15, que es la invitación para que leamos, también algunos están haciendo la lectura del Antiguo Testamento. Vamos a ver uno de estos consejos que se le dan a los discípulos, estos consejos que son misterios del reino, ¿sí? Para aquel que quiere traer las costumbres del reino, y dentro del reino hay un lenguaje. No sé si se han dado cuenta, y mucha gente ha caído en un lenguaje que para mí pues hace parte de una cultura a la que no correspondo, ¿sí? Y hoy en día, si usted no dice ciertas expresiones, entonces lo ven como una mala persona. Muchas veces nosotros menospreciamos a otros por la forma como hablan. Y uno dice, no, esa persona es de tal lugar. Pues resulta que hay una forma y un lenguaje de aquellos que se acercan al rey, al reino de los cielos y al rey de los cielos. Y y en esa cultura y en ese lenguaje, el Señor Jesucristo viene a enseñarnos y a darnos un consejo y a revelarnos un misterio extraordinario. Entonces está en Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 10. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud les dijo, oíd y entended. Ahí es otra vez como se repite, tenga oídos para oír. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y posterior a esto, entonces dice, versículo 12, acercándose a sus discípulos, acercándose en sus discípulos le dijeron, sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras, pero respondiendo él le dijo,
Toda palabra que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego guiaré al ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Entonces dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Por supuesto, dentro de la necesidad que tenemos de aprender y de recibir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es muy importante acercarnos al contexto histórico y cultural en el que Él se movía. Y pues hay muchos detalles, pero de manera muy general, una de las cosas más importantes para los religiosos en ese momento, y por supuesto para el pueblo judío, era tener las manos limpias. Había como una especie de protocolo religioso. Y bueno, se había presentado eh, como una especie de conflicto, ¿sí? Sin embargo, como es el Señor Jesús el que conoce el corazón, y porque de alguna manera Él siempre nos está llevando a que nos enfoquemos no en un sistema religioso, ¿sí? Sino en una relación donde lo más importante, al fin y al cabo, es lo que Él puede ver, es el corazón. Entonces viene aquí algo importantísimo también acerca de esa revelación en el reino de los cielos con respecto al lenguaje. Y son unos consejos espirituales que tienen de alguna manera una verdad espiritual revelada a los que tienen inteligencia espiritual, pero desde una mirada natural a veces no son comprensibles. Y aquí viene entonces algo súper importante, y es lo que significan las palabras con respecto al corazón limpio. Porque los de limpio corazón verán a Dios, dice Mateo 5:8. Y es muy importante las palabras que no se las lleva el viento, palabras que sí tienen que pasar por el filtro del Espíritu. ¿Cómo nos ejercitamos nosotros para que podamos entonces tener esa cultura, tener esa costumbre de no hablar por hablar, de filtrar por el Espíritu lo que sale de nuestra boca? Y hay dos filtros fundamentales del Espíritu que yo quiero que usted tenga presente hoy. Uno, que su palabra sea grata. Y dos, que su palabra esté controlada, que tenga una especie de de filtro que selecciona, ¿sí? Entonces, que sean gratos y que estén controladas. Es decir, usted no puede decir todo, ni tampoco puede decir delante de todos lo que usted piensa. Y esto lo dice la palabra del Señor. No, hay unos versículos que nos enseñan que esos dos filtros, que mis palabras sean gratas y que no lo puedo decir todo, ni puedo decirlo delante de todos. Cuando nos acercamos a versículos como el Salmo 39:1, el Salmo 19:14, Proverbios 10:32, nos damos cuenta que básicamente lo que yo digo tiene un efecto diferente si tengo presente estos filtros que me plantea, por ejemplo, el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mi redentor mío. Aquí hay una cosa muy, muy, muy importante en el reino de los cielos y con respecto al lenguaje, que en el reino de los cielos sus pensamientos son palabras que escucha el Eterno. Por eso mi meditación la antecede a mi expresión eh, con respecto a lo que digo y lo que pienso, cada idea, cada pensamiento.
si de alguna manera está antecediendo a lo que voy diciendo. Y si lo que pienso es bueno, pues lo que digo es bueno. Pero aún en el reino de los cielos me están diciendo que aunque yo piense algo bueno, tampoco lo diga si no estoy con las personas correctas. Entonces, mire cómo, primero, que sean gratos. ¿Cómo va a ser mi palabra grata? Que mi pensamiento sea grato. Ahora, si mi pensamiento no es grato respecto a mi vida, respecto a otro, respecto al entorno, tengo que presentar mi alma delante de Dios. Bendice alma mía Jehová. O sea, el pensamiento corresponde al alma. Así de sencillo. ¿Yo qué tengo que hacer, Señor? Toma mi alma, toma mis pensamientos, porque me están costando. ¿A quién le está expresando ese pensamiento de enojo, de desacuerdo, ese pensamiento de derrota, ese pensamiento de desánimo, de frustración? Al Señor en oración. La oración es la expresión, es la forma como me comunico con el Señor. Clama a mí, yo te responderé. Es decir, cuando mis pensamientos no son gratos, yo debo clamar. Dice que de mis pensamientos, o mejor, del corazón salen los malos pensamientos, homicidio, adulterio, fornicación. Si viene de mi corazón, cuando eso viene a mi corazón, porque es imposible que no venga, porque estoy en el mundo, pues yo tengo que decir, Señor, estos son los pensamientos de mi corazón respecto a, ¿sí? Esto es lo que estoy pensando, pero de pensarlo a expresarlo, ahí hay un punto muy definitivo con respecto al reino de los cielos y con respecto a traer el reino de los cielos aquí a mi vida. ¿Sí? El Salmo 39, el Salmo 19, Salmo 19, 14, nos habla entonces de que sean gratos los dichos de mi boca, pero también tenemos otros versículos como Proverbios 10:32 que les dije, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Sí, hay varios versículos que hablan de que sean gratos los dichos de mi boca. Bueno, vamos con ese primer filtro, porque vamos a alcanzar a ver el segundo y es que sean controlados, que sean selectivos y nos vamos a ir viendo cómo los versículos que nos hablan respecto a lo que son las palabras tienen estos dos componentes. El Salmo 39:1 dice, yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Entonces, miren que aquí sí hay unas palabras que están controladas y que de alguna manera siempre están siendo filtradas por, pues que sean agradables, pero no lo puedo decir todo delante de todos, y menos delante de aquel, el impío, la persona que no tiene piedad. Ese es el impío. Piadoso es aquel que teme a Dios, que ama a Dios. Pero el impío no quiere saber nada de Dios, ¿sí? O simplemente no es importante para el Señor. El Salmo 141:3 dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Luego entonces aquí, ¿qué hay? Si hay una oración, de nuevo, Señor, ayúdame a tener un filtro. Ayúdame a no estar hablando con tanta libertad. Es que aquí sí me está diciendo que hay alguien que debe estar, y es por supuesto el Espíritu Santo controlando lo que yo digo, ¿sí? Tenemos también Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21:23. Entonces a veces uno quiere guardarse de angustias y de problemas haciendo muchas cosas, pero todo empieza por lo que digo, ¿sí? Por lo que, no todo lo que yo siento tengo que decirlo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo aquí en Mateo 15 habla de que toda planta que no plantó mi Padre en el versículo 12 será desarraigada. Ya en Mateo 12, al 33 al 37, dice, o haced el árbol bueno y su fruto es bueno, o haced el árbol malo y su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y es tremendo porque es lo que nosotros hemos visto en este tiempo y el Señor lo había visto en su momento en los corazones. Y es que
¿Es posible que alguien tenga un buen discurso delante de los hombres? Sí. ¿Un discurso que sea agradable delante de los hombres? Sí. Pero ¿cómo está su corazón? Porque ¿quién conoce el corazón? Solo el Señor. Y dice luego, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, el buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo, el mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que yo digo sí cuenta delante del Señor. Aún lo que expreso en lo secreto sí cuenta delante del Señor. Y a propósito de la mujer cananea, por lo que ella dijo, experimentó también salvación y respuesta. ¿Cómo nos expresamos del Señor? ¿De qué manera yo estoy ante otros hablando respecto de aquel que es el que tiene todo el poder, que es el que tiene todo el control? Y cómo esta mujer cananea, si ustedes lo siguen viendo, por la respuesta que le da el Señor Jesucristo, encuentra también lo que necesitaba para su vida, para su familia. A veces lo que necesitamos para nuestra vida y para nuestra familia tiene que ver con la forma como yo me expreso ante el Señor. Todos tenemos la oportunidad de ir a la presencia del Señor y a través de la oración. Por supuesto, así como yo le dejo todos los pensamientos que no son tan buenos, ¿sí? También le puedo dejar lo que la mujer cananea le dejó al Señor Jesucristo. Una convicción, una certeza de que aunque ella no era merecedora, el que tenía al frente, aquel que era poderoso para sanar, aquel que era poderoso para proveer, no iba a pasar de largo frente a su necesidad. Entonces, de alguna manera yo le invito para que en esta semana, a propósito de ayuno, empecemos a filtrar nuestras palabras. 1, que sean gratas. 2, selectivas, controladas. Efesios 4 del 29 al 30 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo. Ojo que la gracia a los oyentes, no, aquí está a veces hasta mal interpretado este versículo, porque usted no tiene que hablar usted no tiene que hablar simplemente, esa palabra gracia no solo se refiere para que otro esté feliz con lo que usted dijo. No, la gracia tiene que ver con un don inmerecido. Y la gracia viene de parte del Señor. Cuando usted experimenta la gracia del Señor, de los residuos de sus manos, da de gracia. Entonces puede que el otro no merezca, puede que el otro sea un grosero y no le diga buenos días. La gracia es darle a otro lo que no merece, ¿sí? Entonces, no merece que yo sea amable, que yo sea respetuosa, pero ahí dice, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, eso que no lo merece el otro, ¿sí? Que está siendo impaciente, que por supuesto tiene una respuesta descortés con usted, pero también dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira, el poder de las palabras. Les invito para que oremos entonces en esta mañana y le entreguemos al Señor nuestro corazón y que su consejo se quede allí en nuestra mente y por supuesto en nuestra voluntad para ponerla por obra en esta semana. Señor, conoces mi corazón y te pido que por favor me ayudes, porque mi corazón es engañoso, porque mi corazón ha sido contaminado con muchas palabras, no solo las que yo he dicho, sino las que también me he permitido escuchar, meditar, porque no siempre he oído tu voz, Señor, al contrario, hoy soy el resultado de lo que ha sido el discurso dominante en medio de mi vida, Señor. Desde niños estamos escuchando lo que otros dicen. ¿Y cuántos de nosotros no hemos contaminado el corazón de nuestros niños? Señor, yo sé que por tu palabra tú me limpias, por tu palabra tú me purificas. Y te pido que sea
tu palabra, el discurso que domine mi vida en este día y no el discurso de los que hoy tienen quizás el espacio para hablar, para expresarse, para comunicarse. Señor, yo te pido que ahora mi corazón esté abierto a ti y que me guardes de esos enemigos que vienen a llevarse la semilla que tú me das, esa palabra con la que tú me limpias, esa palabra con la que tú me sanas, esa palabra que recibió aquella mujer cuando de parte del Señor Jesucristo le fue dicho: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora, porque no llegó con reproches, sino con una necesidad permeada de la fe y la convicción del poder del Salvador. Porque aunque el Señor Jesucristo tenía un propósito y un objetivo, las palabras de una mujer llena de fe le movieron en su corazón. Porque ella se portó como una oveja perdida, aunque no era de la casa de Israel. Porque parecía que ella sí le había seguido y había escuchado su voz y había entendido que Él era el Salvador. Y por eso sabía que iba a recibir de Él eso que necesitaba en medio de tantas angustias que como madre estaba viviendo con su hija. Señor, hay unos enemigos que no me dejan tener la fe de esta mujer cananea. Hay unos enemigos que vienen a mi corazón, unas aves que vienen a comerse tu semilla. Ese que viene a devorar, hurtar, matar y destruir. Hay unas aves del cielo que vienen a robarse lo que tú me has dado, Señor. Y entonces olvido tu palabra que me sana, que me libera. Está, Señor, las presiones, la aflicción del mundo, la persecución, el mal se multiplica y el amor de muchos se enfría a tal punto que recibe ese frío que quema por completo la semilla. Y están esos espinos que ahogan tu palabra, la vanidad, la superficialidad, el engaño de las riquezas. Señor, quita ahora el engrosamiento del corazón que está pesado para oírte, la ceguera de los ojos de tus hijos que no alcanzan a reconocer tu verdad, que oigan, Señor, con sus oídos espirituales, que entiendan con su corazón y que se conviertan a ti, Señor, para que tú les sanes. Esa es la oración. Hoy te pedimos, por favor, Señor, que nos permitas cuidarnos de lo que hablamos, pero ¿cómo nos cuidamos si no es siguiéndote, así como tus discípulos, prefiriéndote, acercándose a ti, oh Señor? Ayúdanos a vivir de esta manera y que podamos filtrar nuestras palabras, que sean gratas, sobre todo, Señor, en la certeza de que tú las estás escuchando. Ya es el momento de dejar a un lado esas palabras que no tienen nada que ver con aquel que quiere traer el reino del cielo a la tierra. Ya es importante que seamos selectivos y que guardemos silencio con el impío, que no abramos nuestro corazón de la manera como lo hizo Sansón ante Dalila para que no nos saquen los ojos. No todo lo que pienso, Señor, quiero decirlo. Ayúdame, por favor, te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que tomes esta semana en la vida de cada uno de estos tus hijos y te pido, por favor, que obres en misericordia para tu gloria en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.